Hola a todos, muchas gracias por vuestra atención en asistir a este curso breve de menos de una hora sobre introducción al protocolo IP versión 6. Este curso, Introducción IP versión 6, se desarrolla en 5 capítulos. El primero es hablar de las motivaciones de por qué ha hecho falta desarrollar IP versión 6. El segundo menciona las características más importantes, más relevantes de este nuevo protocolo. El capítulo 3 habla de cómo se escriben y se manejan y se entienden las direcciones de 128 bits que utiliza IP versión 6. El capítulo 4 menciona de cómo podemos implementar en una red que ya está usándose con TCP/IP versión 4 este nuevo protocolo IP versión 6. Y el quinto y último capítulo se refiere a un punto clave en el desarrollo de este proyecto. Los programadores, los ingenieros que han desarrollado IP versión 6 tuvieron en cuenta desde el primer momento que lo que hiciesen tendría que permitir una transición lo más suave posible entre IP versión 4 e IP versión 6, y mientras durase la transición que hubiese el máximo número de herramientas, de funcionalidades para que pudiesen dialogar entre sí, pudiesen coexistir IP versión 4 e IP versión 6 en la misma red. Empezamos con el capítulo primero, que tiene 3 partes. En primer lugar, ¿por qué hace falta IP versión 6? Bueno, vosotros lo sabéis antes de venir a este curso, por el agotamiento de direcciones de IP versión 4. En segundo punto es, ¿por qué NAT no es suficiente para resolver ese problema? Porque todos vosotros sabéis que gracias a NAT se ha retrasado el agotamiento de direcciones de IP versión 4. Pues vamos a ver que NAT no resuelve completamente este problema, porque si fuese así, si NAT hubiese sido la solución completa para todo, el desarrollo de IP versión 6 hubiera sido insuficiente. Y el último punto es, ¿qué mejoras tiene sobre IP versión 4? Porque gracias a que es un protocolo nuevo, a que no tenemos que restringirnos a la compatibilidad con IP versión 4, se aprovechó en el proyecto de IP versión 6 para dotarle de esas funcionalidades que nos hubiera gustado encontrar en IP versión 4. Este gráfico ilustra un hecho conocido por todos. Es cómo se va agotando progresivamente las direcciones públicas de IP versión 4 y además cómo ese agotamiento se va acelerando conforme pasa el tiempo, teniendo esa asíntota final arriba a la derecha. En este repaso por años que estáis viendo, pues dice cómo se empezó a asignar distintos rangos de direcciones públicas y cómo ya en el año 2005 ya íbamos por el 75%. El límite teórico de 32 bits son 4.300 millones de dispositivos, pero si conocéis las singularidades del direccionamiento de IP versión 4, sus clases, sumarización y demás, el límite práctico es mucho menor, 250 millones de dispositivos. IP versión 4 es un protocolo que ha tenido un rendimiento extraordinario, tiene más de 30 años de antigüedad y ha batido en competencia a los demás protocolos que se habían desarrollado en las redes de datos. Pero a pesar del extraordinario éxito, pues nosotros echamos en falta ciertas características que no se pudieron desarrollar en su momento porque hace más de 30 años, en los 70s, no se podía tener idea de cuáles iban a ser las necesidades futuras. Necesidades futuras, la primera de ellas fue cómo hemos tenido que montar seguridad, cómo hemos tenido que montar cifrado sobre una estructura que no estaban preparadas para ello. Sabéis que la implementación en IP versión 4 de IPsec es a base de cabeceras adicionales. Otra cosa que no se tuvo en cuenta fue que las estaciones de IP pues no tuviesen una ubicación fija, que fuese por ejemplo un teléfono móvil o otro tipo de dispositivos que requiriese un acceso dinámico, un acceso móvil a la red Internet. Por otro lado, las redes actuales TCP/IP versión 4 tienen una tremenda adaptación para proveer calidad de servicio
para las distintas aplicaciones críticas multimedias que ahora estamos desarrollando sobre ellas. Bueno, menciona la transparencia el protocolo RSVP, un protocolo muy especial porque supone emular conmutación sobre circuitos en una red de conmutación sobre paquetes como es TCP/IP. Los siguientes puntos hablan sobre la facilidad de asignación de direcciones dinámicas, sobre ahorro de direcciones públicas a través de NAT, a través de los anuncios de CIDR, Classless Interdomain Routing, que también se llama SuperNet, o utilizar en el direccionamiento de una empresa distintas máscaras de red para aprovechar mejor el direccionamiento posible. Y finalmente se concibió en los años 70 que los routers iban a manejar siempre el reenvío de paquetes a través de software, a través de los procesadores centrales. Nuestros equipos actuales, routers, switches que estamos manejando en TCP/IP, utilizan un hardware adicional, los ASICs, Array System Interface Controller, para aumentar los rendimientos de reenvío por parte de estos aparatos. Lo último que se ha mencionado en la transparencia anterior era el procesamiento de cabeceras por hardware. Pues bien, el problema de las cabeceras actuales de IP versión 4 y esa serie de cabeceras adicionales con repetición de campos que hemos tenido que realizar en IP versión 4 dificulta extraordinariamente el diseño de hardware específico para procesar esas cabeceras tan pequeñas, tan a veces repetidas, no bien alineadas, haciéndose muy complicado el poder recuperar de unas cabeceras complejas que estamos usando ahora una información específica. Este dibujo que estáis viendo pues retrata una situación conocida por todos, que es la traducción de NAT, que nos permite que los equipos de la izquierda que están usando direcciones privadas, ¿cómo sabemos que son privadas? Que empiecen por 10, pero acceden a Internet por la misma dirección pública que tenéis escrito ahí en el router que está realizando NAT. Esto es un recurso extraordinario que nos ha permitido retardar el agotamiento de direcciones públicas de IP versión 4, pero lleva una serie de inconvenientes, con lo cual NAT no es una solución completa. El primero de ellos rompe el modelo comunicación extremo-extremo. Si el equipo de la izquierda, el 10-10-20, accede a un servidor de la derecha en Internet, ese servidor no conocerá cuál es la dirección de verdad que tiene el equipo original, porque está enmascarado por culpa de NAT. De cara a seguridad y a otras aplicaciones críticas, esto es un problema muy grave. En segundo lugar, ¿qué pasa si tenemos varios routers que realizan NAT? Tenemos varios routers para dotar a nuestra topología de alta disponibilidad, pero desgraciadamente cada router lleva por separado en su memoria una caché con todas las traducciones activas para deshacer los cambios en el tráfico de retorno. Desgraciadamente, si un router se cae, todas las conexiones que estaba manteniendo tendrán que realizarse la reconexión por parte de sus equipos para apoyarse en los otros routers que realicen NAT. Y ahora seguimos hablando de NAT, pero de un aspecto que quizá no sea conocido por todos. Quizá mucha gente desconozca que hay un software adicional en los routers que realizan NAT que se llama ALG, Application Layer Gateway, para resolver muchas de las incompatibilidades que produce NAT. Sobre todo, más que NAT, la traducción de puertos. Lo primero que hay que considerar sobre las aplicaciones actuales TCP/IP versión 4 es que el programador tiene libertad de desarrollo y puede repetir algunos campos a nivel de cabecera o a nivel de red en la parte de datos. Si el router que realiza NAT desconoce que tiene que hacer unas traducciones extras, pues vamos a tener un problema de incompatibilidad. Cuando hacemos traducciones de puerto, el router debe saber que para ciertas aplicaciones el nuevo número de puerto cliente debe pertenecer a un rango definido. Además, los routers que hacen NAT deben reconocer que varios flujos distintos de UDP o varias conexiones de TCP se refieren en realidad a una misma conexión, a una misma aplicación multimedia, y que debe manejar todas esas conexiones y flujos como un todo.
Por lo tanto, si ahora no tenemos tantas incompatibilidades debido a NAT y a traducciones de puerto, es gracias a ese software desconocido quizá para algunos de vosotros que se llama Application Layer Gateway. El inconveniente es que para cada aplicación necesitamos un diseño particular extra de una LG definido. ¿Qué pasa si estamos trabajando en España con aplicaciones propietarias desarrolladas en España? Pues que nuestro fabricante del sistema operativo que está realizando la operación de NAT no va a tener un programa extra que resuelva las incompatibilidades si las hubiera de nuestra aplicación. Además, si queremos utilizar el cifrado, si necesitamos el modelo extremo-extremo, pues seguimos teniendo entonces el problema sin resolver de incompatibilidades generadas por NAT y por PAT. Este es el motivo por el cual, para resolver el tema de agotamiento de direcciones de IP versión 4, pues desgraciadamente NAT y PAT no es suficiente. Necesitamos de IP versión 6. Y seguimos hablando de NAT. Ahora el problema es cómo permitir que se inicien conexiones desde Internet a nuestros servidores en la DMZ que están trabajando con direcciones privadas. La solución la conoceréis vosotros, es a través de la configuración de NAT estático, pero la configuración de NAT estático no ahorra direcciones públicas. ¿Qué pasa además con muchas empresas, la mayor parte de las empresas que están trabajando en España? Pequeñas empresas que tienen una o dos direcciones públicas para acceder a Internet. Cuando estas compañías quieren crear una DMZ, tienen que recurrir necesariamente a direcciones privadas y tienen que recurrir a PAT estático para conseguir que esos servidores sean accesibles desde Internet. Si con PAT estático tenemos servidores o servicios repetidos en distintos servidores, pues tenemos ahí unos problemas de limitaciones muy importantes. Bueno, pues terminamos este primer capítulo diciendo, desgraciadamente NAT y PAT, que nos dan un rendimiento extraordinario, no pueden resolver todos los aspectos relativos al agotamiento de direcciones públicas IP versión 4. Por lo tanto, necesitamos replantearnos la red con un nuevo proyecto que es IP versión 6. En este nuevo proyecto de IP versión 6 lo primero que vamos a manejar es un rango amplísimo de direcciones públicas, pero ya aprovechamos para dotar a IP versión 4 de aquellas características que echábamos de menos en IP versión 4, pero que no podíamos implementar por necesidad de mantener la compatibilidad con ese diseño inicial que se hizo en los años 70. Y además otro punto importantísimo en el desarrollo de este proyecto de IP versión 6 es pensar en la transición, en la coexistencia de redes de IP versión 4 puras con otras donde se está implementando parcialmente IP versión 6. Si la migración a IP versión 6 fuese a través de una configuración drástica, de un cambio drástico que se hubiese de realizar un fin de semana, pues este proyecto sería inviable. No se puede hacer un reset parcial de la actual red Internet. Por lo tanto, en el desarrollo de IP versión 6 se tuvo en cuenta que debería permitirse la coexistencia y la transición lo más suave posible entre ambos tipos de redes. Pasamos ahora al capítulo número 2, características de IP versión 6. Vamos a comenzar viendo el ingente cantidad de direcciones que podemos usar para conectar todo tipo de dispositivos y no solamente ordenadores a la red Internet. El siguiente punto es entender cómo se ha facilitado extremadamente lo que es la asignación de esta cantidad tan grande de direcciones a estos dispositivos que conectamos a la red. Y terminaremos este capítulo echándole un vistazo a lo que es la cabecera de IP versión 6 y conociendo que hay otras cabeceras opcionales y que cómo se montan todas estas entre sí. La característica más importante y motivo de su desarrollo de IP versión 6 es direccionamiento casi ilimitado, tener un rango de direcciones públicas que sea casi inagotable.
Una característica adicional es, pensando en el procesamiento de estos paquetes por hardware, el utilizar una estructura, digamos, de programación estructurada para obtener la información y la localización de cada cabecera. La pila IPsec es obligatoria, se va a desarrollar a través de una cabecera intermedia y no mediante duplicación de cabeceras como lo estamos haciendo en IP versión 4. En IP versión 4 desgraciadamente ha tenido muy poco desarrollo móvil IP. Bueno, pues ahora en IP versión 6 esta pila va a ser obligatoria con la idea de que facilite lo que es el routing optimizado. No sé si conocéis móvil IP, pero el routing optimizado, la falta de esta característica ha sido uno de los problemas en su desarrollo en IP versión 4. Se confía ahora que en IP versión 6 se pueda usar muchísimo más. Y había dicho anteriormente y lo repito ahora, estuvo presente siempre en la mente de los desarrolladores de IP versión 6 el facilitar al máximo la coexistencia y la migración entre ambos protocolos. Bueno, es un número increíblemente grande el número de direcciones públicas que podemos nosotros usar en IP versión 6. Ahí os salen una cantidad de números impresionantes y el efecto práctico es pensar que para cada persona que vivimos en este planeta tenemos millones de direcciones IP versión 6 para nosotros, para cada uno de nosotros. Como consecuencia de la transparencia anterior, podremos conectar ahora y en el futuro todos los dispositivos que queramos con direcciones públicas a la red Internet. No vamos a necesitar la solución de NAT que estábamos usando en IP versión 4. Si pensamos en nuestros hogares en la implementación de domótica, pues tenemos todas las direcciones públicas que queramos para cada uno de esos dispositivos en nuestra casa. Y en la empresa pasa lo mismo. No importa el número de sensores, de robots, de cámaras o de otro tipo de máquinas que queramos conectar a Internet, porque habrá direcciones públicas para cada uno de ellos. Ahora a continuación vamos a hablar sobre el mecanismo de asignación de direcciones. Si nosotros lo pensamos como estamos haciendo ahora en IP versión 4, ocurre que hay que asignar una dirección completa a cada uno de los dispositivos que queremos que se autoconfiguren. Pues bien, en IP versión 6 las cosas son más sencillas. En primer lugar, la dirección de 128 bits lo dividimos en dos campos iguales de 64 bits para reflejar red y para reflejar dirección de nodo. La dirección de nodo puede ser autoconstruida por cada uno de los nodos que quieran conectarse, de forma que les anunciaremos únicamente un prefijo común dentro de cada VLAN que va a ser los 64 primeros bits de red. Entonces un nodo captura de una manera automática cuál es la dirección de red 64 bits que tiene que utilizar y autoconstruye su parte de 64 bits de nodo. El resultado son 128 bits. Pues bien, este nodo va a comprobar si esa combinación de 128 bits es única en su VLAN antes de usarla. No obstante, entonces lo que acabo de explicar es un mecanismo mucho más sencillo de lo que estamos usando en IP versión 4 para autoconfiguración. Entonces no hace falta DHCP versión 6, pero esta opción es disponible. Es decir, si nosotros queremos centralizar esta construcción automática que os acabo de comentar, el router cuando anuncia su dirección de prefijo a cada VLAN, pues tiene el uso de un flag 0 o 1 para indicar si tiene que solicitar la conexión con DHCP versión 6 o se va a realizar la autoconfiguración sin servidor DHCP. Llamándose autoconfiguración stateless en el caso de que no haya servidor DHCP o autoconfiguración stateful en el caso de que el router anuncie la disponibilidad de servidor DHCP.
Vamos a hablar ahora de cabeceras. En primer lugar, veamos la cabecera de IP versión 4, donde tienen que ser siempre todas las estructuras de programación múltiplos de 4 bytes. Esta cabecera de IP versión 4 tiene muchos campos y algunos de ellos muy pequeños, muy atomizados. ¿Qué pasa con la cabecera de IP versión 6? Es exactamente de 40 bytes de longitud, donde los dos últimos campos que estáis viendo son la dirección origen y destino. Es una estructura mucho más lisa, mucho más sencilla de IP versión 4. Pensar lo que esto facilita el diseño de hardware para aumentar el rendimiento de los routers y de switches. Además, en la cabecera de IP versión 6 todos los campos tienen que estar múltiplos de 8 bytes en vez de 4 bytes como ocurría en IP versión 4. En esta cabecera de IP versión 6 no existe el campo de checksum de cabecera. Eso aumenta enormemente el rendimiento de las máquinas a no tener que ser recalculado en cada paquete que vaya a ser reenviado, ya que en las líneas digitales actuales los errores de cabecera pues son muy infrecuentes. Podemos apostar que no se van a producir. Y finalmente, otro modo de aumentar el rendimiento de los routers es que los routers no van a tener que realizar fragmentación de paquetes cuando reenvíen paquetes. ¿Por qué? Porque cada estación final, cada nodo extremo de IP versión 6 debe comprobar mediante unos mensajes de ICMP cuál es el máximo tamaño de transferencia que debe usar para cada conexión. Pero seguimos hablando de cabeceras de IP versión 6. La cabecera de IP versión 4 tiene una longitud variable entre 20 bytes y 60 bytes. Eso es una dificultad extra a la hora de diseñar el hardware que permita reenvío mucho más rápido. Pero lo que estáis viendo ahora son unos campos opcionales que complementan la cabecera de IP versión 6. IP versión 6 son siempre 40 bytes, pero para ciertas funciones que no han sido retratadas ni escritas en esa cabecera tan sencilla que hemos visto en la transparencia anterior, pues se han definido una serie de cabeceras opcionales que siempre tienen la misma estructura. Al inicio de cada cabecera indica cuál es la siguiente cabecera que viene a continuación y cuál es la longitud. La idea de esos punteros que estáis viendo en esta transparencia es que por hardware es muy fácil recuperar una extensión opcional si ésta existiese. Y para terminar con las cabeceras de IP versión 6, vemos ahora cuál sería el orden de las distintas cabeceras opcionales en el caso de que utilicemos varias de ellas. La que siempre va a haber es la última de todas, cabecera de la capa superior. Puede ser TCP, exactamente la misma cabecera que usamos en IP versión 4, puede ser UDP, la misma cabecera de IP versión 4, simplemente que el campo de checksum aquí es obligatorio, pero podría ser ICMP, podría ser un mensaje de routing o SPF, o cualquier otra capa o mención a una capa superior de la aplicación que se está apoyando en IP versión 4. Por encima de esta cabecera de la capa superior hay una serie de cabeceras cuya idea es que si una cabecera opcional tiene que ser procesada por todos los routers, lo ponemos al principio, pero si las cabeceras son relativas, por ejemplo, a movilidad o a cifrado, solo van a ser procesadas por el nodo final, por el destino final al que vaya dirigido este paquete. Pues por favor, ver que en la posición intermedia viene Authentication Header y luego viene ESP Header. Estas dos cabeceras corresponden a la pila obligatoria en IP versión 6 de IPsec. La siguiente es la de movilidad. Pasamos ahora a un nuevo capítulo. Direccionamiento de IP versión 6. Vamos a ver cómo es la escritura de estas direcciones de 128 bits, qué tipos de direcciones existen y cuál es ese espacio de direcciones tan amplio del cual vamos de momento a utilizar solamente la octava parte. Empezamos con lo que es la escritura. Lo vamos a poner siempre en hexadecimal, igual que ya estamos acostumbrados a hacerlo con las MAC addresses para que sea siempre una misma longitud.
Vamos a dividir la dirección IP versión 6 en 8 campos. Cada campo van a ser 2 bytes, por lo tanto 4 caracteres hexadecimales. Cada carácter hexadecimal es un nivel, es medio byte. Como separadores se ponen los dos puntos para diferenciarlo del punto simple con que diferenciamos la escritura de los 4 bytes por separado en IP versión 4. Como son las letras representan caracteres decimales, da lo mismo ponerlo en mayúscula que en minúscula. Y como es una expresión muy larga, la podemos nosotros reducir. Pues, ¿qué mecanismos de reducción hay? En primer lugar, no es necesario escribir los ceros iniciales de cada uno de los 8 campos que separamos por los dos puntos. Además, si un campo de 2 bytes es completamente nulo, pues podemos poner un solo cero. Y además podemos utilizar, pero solamente una vez, el carácter consecutivo de 2 puntos y 2 puntos. Entonces eso representa un número indeterminado de ceros. ¿Y cómo se determina esa cantidad de ceros? Pues sabiendo que son 8 campos los que tenemos que leer, contamos cuántos faltan hasta 8 y esos serán los ceros consecutivos que representa este signo. Continuemos con la representación de estas direcciones y sobre todo de cómo se usa ese carácter de doble punto que quizá no haya quedado claro. Mirar, donde dice la dirección completa hay 8 campos de 2 bytes y 7 veces el carácter separador de 2 puntos. Pero ahora fijaros que hay una serie de ceros a la izquierda escritos en color azul, otra serie de ceros escritos en tinta roja a la derecha. Pues bien, podemos simplificar esta expresión larga en la primera expresión donde salen los 2 puntos en color, 2 puntos consecutivos en color azul. Si os fijáis, el número de campos escritos son 6 y tiene que haber 8. Luego los 2 puntos consecutivos en color azul significan 4 bytes. Pero podríamos simplificar los ceros que están a la derecha en color rojo. Esa es la segunda expresión que dice direcciones correctas y nuevamente contamos 6 campos, faltan 2 hacia el 8, luego son 2 grupos consecutivos de 2 bytes, los caracteres en color rojo, 2 puntos, 2 puntos. Lo que no se puede hacer es poner, como dice al final de la transparencia, el carácter 2 puntos duplicados 2 veces en la misma expresión, porque ahí sabríamos que entre los dos suman 3 bytes, 4 bytes, pero no sabríamos cómo dividirlos. Y ahora nos vamos a sorprender viendo que pueden reducirse de una manera tremendamente drástica la representación de estas direcciones de IP versión 6. En estos ejemplos, todos ellos incluyen una gran cantidad de ceros consecutivos y gracias al carácter de doble punto consecutivo lo podemos simplificar de una manera tremenda. Mirad, el primer ejemplo es una dirección multicast. Bueno, ¿y cómo sabemos que es una dirección multicast? Porque empieza por doble F. Y fijaros cómo se reduce esa expresión multicast a tan solo FF02, doble 2 puntos consecutivos y un 1. La siguiente dirección, que también es multicast porque sigue empezando por doble F, se puede reducir de esa manera tan drástica como estáis viendo a la derecha. La tercera dirección es una dirección que conocemos en IP versión 4, la dirección de loopback, la que tienen todos los equipos Windows y Unix, que se llama o se escribe 127001. Pues de esta manera se representa en IP versión 6 y fijaros cómo se simplifica a la derecha su expresión. Y la última expresión es la dirección nula, la dirección indefinida, la que serían 4 ceros en IP versión 4. Pues mirar, con simplemente escribir 2 puntos 2 veces ya queda representado de esta manera tan directa. Continuamos con las direcciones y vamos a ver ahora direcciones especiales que empiezan por muchos ceros iniciales. La primera se llama IP versión 4 compatible y que son unas direcciones especiales para hacer túneles de los que vamos a hablar al final de esta exposición.
Lo que quiero remarcar es que tenemos para decir todo este espacio pues un conjunto de 96 ceros, dejando los 32 últimos bits para escribir tal cual la dirección de IP versión 4, que lo podemos hacer o en hexadecimal empleando en medio el carácter 2 puntos, o los 4 bytes de toda la vida, como hacemos en IP versión 4 con un punto singular para separarlo. Hay otras direcciones que son llamadas mapeo de IP versión 4, que es incluir todo el espacio actual de IP versión 4 en IP versión 6. Para ello se pone una marca especial. Esa serie de ceros consecutivos, que son 80 ceros y 16 unos, que son esos 4 Fs que estáis viendo en medio de esta expresión. Y dejamos los 32 últimos bits, como habíamos hecho en el ejemplo anterior, para escribir cualquier dirección de IP versión 4. Y ahora vamos a hablar de una ayuda que quizá vosotros conozcáis o que le estéis utilizando en IP versión 4. Conocemos el servicio DNS, que es un mapeo estático fijo de un mismo nombre del espacio de DNS a una dirección de IP versión 4. Pero ¿qué pasa si la dirección de IP versión 4 cambia? Bueno, pues tenemos un servicio de darnos de alta con esa dirección variable que cada vez en que nos conectemos en Internet nos darán de un modo distinto por una dirección distinta vía DHCP, y nos damos de alta en el servicio que se llama Dynamic DNS. Bueno, pues la buena noticia es que ese servicio lo vamos a usar también en IP versión 6. En IP versión 6 además es mucho más interesante, porque si queremos hacer el ping o FTP a un compañero, pues ya hemos visto que las expresiones en IP versión 6 son más largas y sería un poco más tedioso el escribirlo. Entonces, gracias a Dynamic DNS nos podemos referir a los compañeros o equipos lejanos que, aunque no tengan una dirección fija, gracias a Dynamic DNS, pues seguiremos refiriéndonos a ellos mediante su nombre, que no respecto a su dirección. Ahora bien, por favor, quiero que observéis en los bloques que tenéis a la derecha que hay un cambio respecto a IP versión 4. El alta que nosotros hagamos en Dynamic DNS tiene que hacerse de un modo seguro para evitar que alguien que no seamos nosotros mismos se registre por nosotros o en nombre nuestro a una dirección falsa. Entonces, el paso primero dice: se configuran claves en el servidor DNS y en el cliente. Y en los otros 3 pasos, gracias a esas claves, se da de alta dinámica, pero un modo seguro para evitar que alguien que no seamos nosotros mismos se registre en nombre nuestro. En IP versión 6 se contemplan 3 tipos de direcciones. Bueno, eso nos suena o nos resulta familiar por IP versión 4. El primer grupo son las direcciones únicas, que curiosamente de momento utilizaremos solamente la octava parte de las direcciones disponibles, porque manejamos un rango muy amplio. El siguiente grupo es el de multicast, que es la que vamos a hablar en las siguientes transparencias, que sería el equivalente de IP versión 6 a las direcciones de clase D de IP versión 4. Y la tercer grupo de direcciones de IP versión 4 sería la dirección broadcast. Pues atención, no existe en IP versión 6. No hay dirección broadcast en IP versión 6, y en cambio se ha definido un grupo nuevo que veis ahí que se llama Anycast. Anycast son direcciones que nosotros repetimos intencionadamente en nuestra red. ¿Con qué idea? Bueno, pues si tenemos un servicio duplicado o triplicado por varios servidores en la misma localización o en distintas partes de una red de IP versión 6, pues esos servidores deberán tener una dirección única, como ocurre en IP versión 4, pero nosotros intencionadamente vamos a dar a esos servidores que ofrecen el mismo servicio una dirección repetida, la dirección que es Anycast. No hay manera de distinguirla. El espacio asignado para Unicast es exactamente igual de Anycast, pero los routers, cuando aprendan esas direcciones repetidas, siempre nos van a conducir para acceder a ese servidor repetido, pues el que esté más cerca a nosotros en ese momento en que intentamos la conexión.
Y ahora, para ir terminando este tercer módulo, hablamos de direcciones multicast. ¿Os acordáis que ya he mencionado, hemos visto que empiezan por doble F, por 16 unos? Y tenemos 112 bits para identificar cada uno de los grupos. Fijaros que esos 112 bits es muchísimo, un rango mucho más amplio que el que estamos usando en la clase D del rango de IP versión 4. Pero ahora llamo vuestra atención sobre ese campo que llaman flags y scope. Mirar, es una manera de indicar en la propia dirección IP a la cual estamos refiriéndonos, pues cuál es el alcance de ese destino multicast. Si el alcance es para todo Internet o bien es un alcance que se tiene que limitar a nuestra propia empresa, a lo mejor de una oficina de nuestra empresa o quizá del propio enlace local al cual nosotros estamos generando el mensaje. Por ejemplo, FF02 significaría un mensaje destino que no salga de nuestro enlace, que no sea reenviado por los routers. Podéis ver ahí donde dice scope, que sería el alcance, que el número 2 es link local. Lo vamos a ver con más cuidado en la siguiente transparencia. Y terminamos de hablar de las direcciones multicast con unos ejemplos. Mirad el primero de ellos. Reconocemos que es multicast porque empieza por doble F y el alcance es únicamente hasta mi enlace, porque vemos un 02, significa que los routers no van a reenviar este mensaje. ¿Y qué pasa con la parte final de ese número, el 1? Pues hay que recordar la dirección IP versión 4 224.0.0.1, una dirección especial para dirigirnos a todos los nodos que entienden multicast. Bueno, pues esta es su traducción a IP versión 6. Continuando el recordatorio de IP versión 4, hay otra dirección que es 224.0.0.2, dirección especial para mencionar, para dirigirnos a todos los routers que entienden multicast. Bueno, en IP versión 6 todos entienden multicast y su dirección correspondiente es como la anterior, pero acabada en 2. Podríamos decir, ¿cuáles son las direcciones de RIP versión 2? Que veremos en el siguiente capítulo. FF02 2.9. El equivalente a 224.0.0.9. Mirar el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo es buscar servidores de tiempos, NTP. El último byte es 101, pero ahora lo buscamos dentro de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque ese número 5 significa que los routers van a reenviar estos mensajes por todos los enlaces y oficinas que tengamos en nuestra empresa, pero no va a salir hacia Internet, ya que ese es el límite que impone ese número 5. Y finalmente una cosa muy interesante que no habíamos dicho hasta ahora. En IP versión 6 no hay ARP. Se utilizan mensajes ICMP para mapear direcciones de MAC con las direcciones IP de los vecinos. Y para ello se apoya en esa dirección especial que estáis viendo. Mirar, las X finales representan los 24 últimos bits de una dirección de un IP versión 6 de un vecino. Y para mapearle, para preguntarle, para hacer la analogía con lo que es la pregunta de RP de request, pues la cabecera es FF02, que significa mensaje multicast a todos nuestros vecinos de enlace, y con ese número 1 y doble F. Así que esta dirección tan especial del último ejemplo es lo que se llama de nodo de solicitación. Y pasamos ahora al capítulo número 4, titulado Infraestructura de IP versión 6. Vamos a ver que los mismos enlaces físicos donde estamos ahora funcionando con IP versión 4 son susceptibles de arrancar o de usarse IP versión 6. Vamos a hablar de los protocolos de routing y finalmente en lo que es la asignación de direcciones públicas a las distintas compañías a través de los ISPs se va a presentar una característica que nos debe chocar más o sorprendernos más que la longitud de las direcciones que se usan en IP versión 4, que es la característica de multihoming, asignar varios prefijos de IP versión 6 al mismo enlace. El mensaje de esta nueva transparencia es que podemos arrancar, utilizar o implementar IP versión 6 en los enlaces habituales que estamos utilizando en IP versión 4.
¿Cómo se hace esta implementación? Pues bien, en cada una de estas enlaces que estáis viendo hay una cabecera de nivel 2 donde hay un campo, un puntero que se usa para indicar si lo que estamos enviando es Spanning Tree o si estamos enviando IP versión 4 o si estamos enviando ARP. Pues lo que necesitamos en ese campo es un nuevo valor para indicar IP versión 6. Vamos a ver un ejemplo de lo que acabamos de decir en la transparencia anterior. El ejemplo son cables o enlaces Ethernet. Lo que estáis viendo son tres primeros campos que corresponden a la cabecera de Ethernet. Dirección destino MAC, dirección origen MAC y un campo de 2 bytes que se llama Protocol Type. Este Protocol Type utiliza unos números internos para decirnos qué es lo que se está transportando en el mensaje Ethernet. Pues bien, para el caso de IP versión 6 sobre Ethernet se ha reservado un nuevo número en hexadecimal, 86DD. Recordemos que para IP versión 4 sobre Ethernet los números que se utilizan es 0800 para IP versión 4 o 0806 para ARP, siempre en hexadecimal. Y ahora hablamos de los protocolos de routing para IP versión 6 y vemos un ejemplo para Distant Vector, otro ejemplo para Link State y finalmente el protocolo exterior para Internet. Para Distant Vector nos acordamos de RIP versión 2 que estamos empleando en IP versión 4. Pues ahora vamos a utilizar la versión 3 para hacerla de una manera muy similar, en modo Distant Vector, el anuncio y aprendizaje de direcciones de IP versión 6. Ahora bien, no lo llamemos por favor RIP versión 3, sino RIP New Generation, que es el acrónimo representado por esas letras minúsculas NG. Si queremos un aprendizaje más apto para redes más grandes de IP versión 6, podemos utilizar, como lo venimos utilizando en IP versión 4, OSPF, un protocolo de routing de anuncios de cálculo hecho en modo Link State. La versión actual que estamos utilizando en IP versión 4 es la versión 2, y aquí sí que la vamos a denominar versión 3. Es decir, en RIP decimos New Generation en vez de versión 3, pero en SPF sí que decimos versión 3. Tanto en RIP New Generation como SPF versión 3, la idea es de que los routers que están trabajando con IP versión 6 dentro de una empresa, que puedan, al mismo tiempo que a lo mejor lo están haciendo con IP versión 4, aprender las distintas prefijos, asignaciones que hemos hecho de IP versión 6. ¿Y qué pasa con Internet? En Internet estamos utilizando el protocolo BGP en la versión 4. Bueno, en la transparencia aparece BGP versión 4 Plus. Ese Plus se refiere a multiprotocol. Multiprotocol BGP es que dentro de Internet, entre los distintos sistemas autónomos, podemos realizar o enviar a través de las adyacencias y de las sesiones de BGP la transmisión de otras familias de protocolos que se denominan address families, familias de direcciones. Bueno, pues hay un address family que emplearemos para IP versión 6. Así que en esas sesiones que existen ahora en Internet, en esas adyacencias nominadas de BGP versión 4, podemos transportar también el anuncio de los prefijos de IP versión 6. Y antes de terminar esta transparencia, pues es muy importante una operación que usamos que se llama sumarización en IP versión 4. Sumarización significa que los routers, para simplificar, disminuir el número de entradas, pueden agrupar varias entradas específicas de IP versión 4 en una sola de IP versión 4, pero con una máscara más corta. Pues bien, IP versión 6 está pensado, como vamos a ver en las siguientes transparencias, para hacer una fortísima sumarización. Cuando digo fortísima me refiero a resumir una gran cantidad de prefijos individuales de redes existentes de IP versión 6 en unas entradas muy genéricas que nos van a permitir reducir drásticamente el número de entradas
de la tabla de rutas de IPv6. Sobre todo hago una mención a Internet. Si en Internet tenemos más de 100.000 o 200.000 entradas con IPv4, la idea es que en IPv6 vamos a tener muchísimas menos entradas a pesar de estar manejando un rango mucho más amplio que lo que hay en IPv4. Y vamos ahora a hablar del mecanismo de asignación de direcciones públicas en IPv6. ¿Cómo ocurre en IPv4? Pues a través de un organismo que es el IANA. Pues aquí va a ser también el responsable de IPv6. Pero ahora una cosa muy interesante. Desgraciadamente, en IPv4 cada proveedor tiene una serie de rangos no consecutivos de direcciones públicas. Bueno, pues este es el problema que se quiere eliminar de raíz en la asignación que se va a hacer de direcciones de IPv6. Había comentado en el capítulo 3 que solamente utilizamos en principio 1/8 de las direcciones disponibles. Bueno, pues si veis ahí de que dice IANA asigna prefijos que empiecen por los 3 primeros bits con el número 2000. Significa que solamente utilizamos direcciones cuyos 3 primeros bits son 0, 0, 1 y 125 bits variables. Lo que se va a hacer es asignar un solo rango muy amplio de direcciones consecutivas a cada proveedor. Fijaros la reducción que supone en el mapa de rutas este mecanismo. Lo que se le da a cada proveedor es un prefijo de 32 bits. Como hemos aprendido que la dirección de red es 64 bits, significa que cada proveedor tiene 32 bits más para ir asignando direcciones a sus distintos clientes. ¿Y un cliente qué es lo que vamos a recibir? Vamos a recibir un prefijo de 48 bits. Significa que todavía nos dan 16 bits para poder nombrar, asignar, direccionar las distintas redes, los distintos enlaces que tengamos dentro de cada empresa. Fijaros la generosidad de estos rangos que se están utilizando. 32 bits para el proveedor. Para cada proveedor, para cada uno de sus clientes, tiene 16 bits adicionales, 65K, para ir direccionando o asignando direcciones a cada uno de sus clientes. Y cada cliente, por recibir un prefijo /48, todavía tenemos otros 65K, 16 bits más, para ir direccionando todas las redes que tenga esa empresa. ¿Qué pasa si un proveedor tiene 100.000 clientes? Bueno, pues recibiría una segunda asignación de /32 y así de esta manera, con muy pocos prefijos a base de englobar, cosa que nos gustaría hacer pero no podemos hacer en IPv4, pues podemos englobar rangos tremendamente largos, grandes de direcciones públicas. Continuemos con la explicación de la transparencia anterior. En la parte derecha estáis viendo que estamos utilizando en Internet aquellas direcciones que empiecen por 2000 en los 3 primeros bits, ese grado de sumarización que está escrito. Ese /3 se refiere entonces a la escritura del número 2, que es 0010. Por lo tanto, solamente estamos usando en Internet, solamente se está asignando para unicast y anicast direcciones cuyos 3 primeros bits sean 001, los 3 primeros bits en binario del número 2 escrito en hexadecimal. Ahora estáis viendo en la parte central cómo vamos asignando a cada proveedor un prefijo /32. Empieza por 2001 o puede ser otro número que empiece por 2 o por 3 y se escriben 2 grupos de 4 bytes que son entonces /32. En los restantes bits hasta 128, que son 96, pues quedan englobados en ese carácter de 2 puntos doble que están ahí escritos. ¿Qué pasa con los clientes? Pues mirar, a la izquierda veis el cliente 1 y 2 que comparten el proveedor ISP1. Entonces fijaros que los 32 primeros bits son idénticos, 2001 0DB8. Pero en los siguientes 16 bits para completar 48 son prefijos distintos para que no se solapen las direcciones del cliente 1 y del cliente 2.
¿Qué pasa con el cliente 3? Que pertenece a otro proveedor, al proveedor ISP2. Entonces fijaros que sus primeros 32 bits son distintos al cliente 1 y cliente 2, ya que esos 32 bits son comunes a los clientes que reciban asignaciones del mismo proveedor. Y nuevamente en cliente 3 tenemos un prefijo exclusivo para ellos, para el cliente 3, hasta completar 48 bits. Y ahora terminamos este capítulo número 4 mencionando esta característica que os había dicho en la introducción en el índice del capítulo 4, que es multihoming. Multihoming se refiere a utilizar más de una red, asignar más de un prefijo a un mismo enlace físico. Bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí a la izquierda. Tenemos un cliente C que tiene dos prefijos distintos para usar, para direccionar dentro de su empresa. Vemos que los prefijos tienen los 32 primeros bits distintos. Uno es 2001 0410 y el otro empieza por 2001 0418. ¿Por qué está utilizando dos prefijos discontinuos? Porque este cliente ha decidido contratar a dos proveedores distintos para acceder a Internet. Y hemos dicho en la transparencia anterior que cada proveedor engloba sus direcciones públicas en un prefijo común en un rango continuo de 32 bits. Bueno, pues ¿qué va a hacer el cliente C? Utilizar indistintamente o las direcciones del primer proveedor o las direcciones del segundo proveedor, ya que en cada uno de esos PCs podremos, si queremos, asignar dos direcciones públicas distintas cuyos prefijos de 48 bits son los que estamos leyendo a la izquierda, aunque luego el resto de la dirección sea común. Y vamos a terminar con el 5 capítulo esta exposición. En este capítulo 5 se refiere a un punto clave, a un punto fundamental que tuvieron que tener en cuenta los que han desarrollado este proyecto de este nuevo protocolo, que era facilitar al máximo la coexistencia y la emigración lo más suave posible entre redes puras de IP versión 4 a redes que tienen IP versión 4 y además IP versión 6. La idea sería que poco a poco se vaya extendiendo IP versión 6 hasta que llegue un momento en que podríamos suprimir IP versión 4. De estos mecanismos de transición vamos a hablar de equipos que utilizan indistintamente pila IP versión 4 y IP versión 6, de cómo se refleja en los mapas actuales que estamos utilizando DNS, se mapean esas direcciones que vayan a IP versión 6, vamos a hablar de túneles y ahora mirar esa sigla que nos hace un poco daño a la vista porque se pone NAT. NAT es precisamente la operación que no necesitamos en IP versión 6, no necesitamos compartir direcciones públicas porque tenemos un rango amplísimo de direcciones públicas de IP versión 6. Entonces, ¿qué objeto tiene el ver esas siglas de NAT en este curso? Es que NAT va a ser traducir mensajes puros de IP versión 4 a IP versión 6 y viceversa. Lo vamos a ver al final del capítulo. Vamos a hablar entonces de la doble pila. Tenéis a la izquierda el diagrama de cómo una aplicación tradicional, las que estamos utilizando en TCP/IP versión 4, pues hacen llamadas a mensajes salientes o bien mensajes entrantes escritos en IP versión 4. Generalmente las aplicaciones se construyen contra transporte orientado a conexión TCP o transporte no orientado a conexión UDP, aunque hay algunos casos de transportes alternativos. Entonces, en este caso, las aplicaciones antiguas siempre hacen llamadas para referirse a direcciones de IP versión 4 de los vecinos. Y la manera de hacer esas llamadas a esas direcciones de 32 bits es a través de DNS. Entonces, en la pila que estáis viendo a la izquierda, el campo que pone IP versión 6, aunque exista, no va a ser utilizado. Las aplicaciones siempre, las aplicaciones construidas sobre TCP/IP, van a hacer llamadas a IP versión 4, nunca a esa IP versión 6, a esa pila aunque la tengamos instalada.
Fijaros además esos números de cómo en Ethernet se apunta o se direcciona IP versión 4 en IP versión 6. Son hexadecimales 0800 para IP versión 4, 86DD para IP versión 6. Ahora estamos viendo otra aplicación, una aplicación titulada aplicación nueva, que es capaz de basarse, de apoyarse tanto en IP versión 4 como IP versión 6. Bueno, pues en este dibujo de la derecha veis que el rectángulo que se refiere a IP versión 6 intercambia, igual que hace IP versión 4, para acceder a TCP o UDP. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estas nuevas aplicaciones? Pues implementar, añadir un código extra para que se puedan referir, para que puedan hacer llamadas contra IP versión 6. ¿Qué pasa con la implementación de DNS? Pues bien, los servidores DNS tenemos que actualizarles para que alberguen un nuevo tipo de registros. Hay diversos tipos de registros actualmente en IP versión 4, pero el fundamental es el que mapea nombre de DNS contra una dirección IP versión 4. Son registros de tipo A. Bueno, pues si actualizamos el software de este servidor DNS, podremos alejar otro tipo de registros que se llaman 4AES, para mapear el mismo nombre DNS pero contra una dirección IP versión 6. De momento, en las raíces .com o .es y otras raíces de dominios de DNS se utiliza exclusivamente IP versión 4. Es decir, se va a usar el transporte tradicional de IP versión 4 para hacer las preguntas de IP versión 6, aunque en los servidores ya que cuelguen de un Start of Authority, que es SOA, pues ya podremos tener servidores DNS que puedan ser consultados directamente por IP versión 6. ¿Qué pasa con los clientes que tengan doble pila? Esos clientes que hemos visto en la transparencia anterior, pues que cuando quieran preguntar, quieran mapear contra un nombre de DNS, pueden solicitar devuélveme por favor IP versión 4 o devuélveme por favor IP versión 6 o ambos indistintamente. Y ahora, como mecanismo de coexistencia de islas de IP versión 6 dentro de una red genérica que todavía está funcionando en IP versión 4, podemos recurrir a los túneles. Este recurso ya tan utilizado desde hace más de 20 años en las redes de TCP/IP versión 4. Por favor, observar en esta figura que la nube central es una nube que funciona con IP versión 4 exclusivamente. Pero en esa nube central tenemos conectados dos routers llamados de doble pila. Significa que hablan IP versión 4 y IP versión 6. Bueno, pues en los exteriores, en los extremos de esta figura, tenemos dos redes aisladas entre sí de IP versión 6. La única manera de habilitar la comunicación entre la nube aislada de la izquierda y la nube aislada de la derecha de IP versión 6 es a través de la IP versión 4. ¿Y qué se va a utilizar? Pues lo que tenéis ahí escrito, túnel de IP versión 6 sobre IP versión 4. El dibujito, el gráfico que tenéis abajo es que tenemos estamos usando paquetes TCP/IP versión 4, ahí veis la cabecera IP versión 4 header, y lo que está arrastrando, lo que está transportando el mensaje de IP versión 4 es el mensaje en el nuevo formato IP versión 6. Bueno, pues viéndola la figura en su conjunto, PC de la izquierda que no habla IP versión 4, envía y recibe tráfico exclusivo de IP versión 6, su cabecera y sus datos. PC de la derecha, lo mismo, recibe y envía exclusivamente mensajes IP versión 6 con su cabecera y su zona de data. Pero en el tránsito intermedio entre los dos routers de doble pila, lo que estamos haciendo es envolver con un mensaje clásico de IP versión 4 que va a arrastrar en su interior el tráfico cruzado entre los dos PCs de esta figura. Y ahora esta transparencia es una continuación de la explicación de la transparencia anterior. Pero ¿cuál es la diferencia? Que un PC en sí mismo, el software del PC, puede ser un extremo de ese túnel.
En la transparencia anterior eran dos routers de doble pila los extremos del túnel de IP versión 6 sobre IP versión 4. Bueno, pues el extremo de la izquierda es directamente un PC que, con ayuda de su propio software, este PC que está conectado exclusivamente a una red de TCP/IP versión 4 puede enviar, puede recibir mensajes en IP versión 6 a través de ese túnel dirigido al router de doble pila que tenéis escrito a la derecha o dibujado a la derecha. Y ahora, para terminar este curso, esta introducción a IP versión 6, pues viene un mensaje espectacular. Por favor, en este dibujo, en esta topología que estáis viendo, recalco vuestra atención al router de doble pila que está a la izquierda. Este es el único router que habla a las dos pilas, porque si os fijáis a la derecha es un router exclusivo de IP versión 4. Bueno, pues tenemos ahora en esta figura un mundo de equipos que solo hablan IP versión 6 y a la derecha un mundo donde solamente hablan IP versión 4. ¿Cómo puede hacerse posible la comunicación entre ambos? Pues que el router de doble pila, el que está a la izquierda, traduzca completamente las cabeceras de un formato a otro. Este router está haciendo NAT en IP versión 6. Pero atención, cuando hablamos en IP versión 4 de la función NAT, lo que hacemos es simplemente cambiar direcciones, o de red o direcciones de puerto. Pero el router de doble pila de esta figura lo que hace es cambiar completamente la estructura. Si os acordáis en el capítulo anterior, las estructuras, las cabeceras sucesivas que se utilizan en IP versión 6, lo que hace este router es esa información entenderla y traducirla al mensaje, a la arquitectura tradicional de IP versión 4. Luego, la función de NAT, que en esta última transparencia de este curso, es realmente una función espectacular, porque lo que pretende y lo que está haciendo es traducir no direcciones, no traducir puertos, sino traducir el mensaje completo, esas cabeceras opcionales y esa cabecera de IP versión 6 a IP versión 4. De tal manera que si estos PCs, los dos PCs extremos que estamos viendo en esta figura, están utilizando una aplicación que descansa sobre TCP o una aplicación que descansa sobre UDP, o se están enviando mensajes basados en ICMP, pues lo que hace el router de doble pila es, sobre la cabecera anterior a ICMP, las cabeceras anteriores a TCP o UDP, cambiar completamente o a formato IP versión 6 o a IP versión 4. El objetivo es la última línea que veis en esta transparencia. Es una función completamente transparente para los dos equipos extremos. Los dos equipos extremos izquierda-derecha de esta figura no saben, no se dan cuenta de que están hablando normalmente contra otro equipo que utiliza un protocolo distinto al que ellos están usando. Y muchas gracias por vuestra atención a esta introducción a este curso de IP versión 6. Muchas gracias.